Bienvenidos sinvergüenzas. Vamos a comenzar esta sección hablando de nuestra era precolombina, quizás el periodo de nuestra historia del que se ha hablado más paja. Hablemos sin censura del mito del indio bueno. No existe. A todos se nos enseñó que antes de la llegada de Colón, los pueblos indígenas vivían en armonía, que todo era paz y amor, que no tenían concepto de propiedad y que lo compartían todo. Nada más lejos de la realidad. En el momento del encuentro colombino, en nuestro territorio no había ninguna civilización importante como la hubo en México con los aztecas o en el Perú con los incas. En Colombia había cientos de pueblos nativos que podemos dividir en tres grandes familias: los Caribe de las selvas de la costa y el Urabá, los Arawak en la península de La Guajira y los llanos orientales, y los Chibchas en la Sierra Nevada y las cordilleras de la zona andina. Entre ese montón de pueblos destacaron los Tairona, los Quimbaya, el pueblo de San Agustín y los Muiscas del altiplano cundiboyacense. Pero ninguno llegó a un nivel de civilización considerable. Apenas dejaron algunos vestigios en piedra, pero ninguno dejó nada escrito. Muchos de estos pueblos, especialmente los caribes, tenían fama de caníbales y vivían de guerra en guerra, entre ellos y contra sus vecinos. Una prueba de ello es que la frontera que más custodiaban los muiscas era precisamente la frontera con los panches del actual departamento del Tolima, porque los consideraban su vecino más peligroso. Sin embargo, los muiscas, que eran los más desarrollados, tampoco eran ninguna perita en dulce. La Confederación Muisca, gobernada por el Zipa de Bacatá y el Saque de Junza, estaban organizadas como reinos autoritarios, que lejos de acercarse a la propiedad colectiva de la tierra, funcionaban casi como señoríos feudales. Tenían una nobleza que no se mezclaba con el resto del pueblo, al punto que ni siquiera podían mirarlos a los ojos. Prácticamente todas las propiedades, la tierra, era propiedad del Zipa o el Saque y debían darle tributo. Y tenían castigos que dejarían sin aliento a cualquiera. Por ejemplo, para algunos delitos se condenaba al culpable, no importa si era hombre o mujer, a ser lanzados en un pozo lleno de agua y sabandijas, cubierto por una losa de piedra hasta morir. Pero además, según algunos cronistas, los muiscas tenían una prisión de niños destinados a morir en los sacrificios humanos que practicaban en el Templo del Sol en Sogamoso. ¿Que los indígenas eran buenos? Para nada. En el siglo XV tenían vicios que Europa ya había erradicado hace mucho tiempo. Gracias por estar aquí hoy en Pasado Sinvergüenza.